Bendiciones, quiero tocar lo que es un tema que había quedado de ver. Este es el tema con el capítulo 13 de Apocalipsis. Un capítulo bastante bonito donde vamos a poder comprender un poquito acerca de la palabra del Señor. Ya nos habíamos quedado en este capítulo pendiente y pues vamos a continuarlo. Vamos a ver lo que es un poquito acerca del anticristo. A lo mejor es uno de los temas que también pues nos inquietan, pero también es de mucha importancia para todos nosotros, y eso es lo que me gusta bastante, porque es como nosotros descubrimos, es como aprendemos. A lo mejor hayan amistades que estén interesadas en querer conocer acerca de este tema, y quisiera pues ver lo que la Biblia nos cuenta rápidamente acerca de esto, ya de que es necesario, siempre lo he dicho, dejar de que la Biblia hable y nos cuente lo que trata de decirnos, y para no malinterpretar el asunto. Ahora bien, vamos a tratar la manera de tener lo que es un bosquejo para poder entrar y tener un margen de lo que vamos a leer y meditar, porque es necesario que lo que vamos a leer lo entendamos. Creo que es una de las cosas que tenemos que comprender: leer pero entender. Esta porción comienza con el verso 1 del capítulo 13 y tiene algo que tiene mucha riqueza espiritual y nos debería de llamar tanto la atención, porque la Biblia comienza expresando de esta manera. Apocalipsis capítulo 13 en el verso 1 dice la Biblia: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El asunto es de que a simple vista podríamos imaginar de que esta bestia sea el aspecto de un animal, pero si nosotros retomamos lo que es su contexto, vamos a tratar de entender qué clase de bestia es lo que nos está contando la Biblia, porque el verso 1 nos dice que me paré sobre la arena del mar. Para comenzar, los manuscritos cuentan de que cuando dice me paré sobre la arena del mar, cuentan los manuscritos, en este caso se comenta de que se expresa se paró sobre la arena del mar, y da alusión a que cuando cuenta se paró sobre la arena del mar, da alusión a que quien se para sobre la arena del mar es el enemigo o Satanás. Pero nuestra versión nos dice me paré sobre la arena del mar, aunque su interpretación correcta sería se paró sobre la arena del mar. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos comprender acerca de esto? Porque cuando expresa la Biblia, vi subir del mar una bestia, sería bueno comprender qué clase de bestia. Rápidamente nosotros podíamos comprender qué clase de bestia es, y sería bueno ir a Daniel para comprender acerca de esta bestia, pero no quisiera irme a Daniel sin antes mencionar algo bien importante que nos cuentan las cartas de Juan. Primera y segunda carta de Juan nos cuenta algo muy importante acerca del anticristo. Tenemos que comprender de que la palabra anticristo significa en contra o lugar de, en este caso en contra del Señor o en lugar de Dios. Es lo que significa la palabra anticristo: alguien que se pone en contra o en lugar del Señor Jesús, o alguien que se opone al Señor Jesús. Quizás para entrar un poquito más en detalle sobre comprender este tema acerca del anticristo, sería bueno retomarlo, porque para no tener esa confusión, quizás lo bonito sería irnos a la primera carta de Juan. Si nos vamos a la primera carta de Juan en el capítulo 2, comprenderíamos algo bastante bonito, porque la Biblia nos expresa acerca del anticristo y nos expresa qué es el anticristo o quién es el anticristo realmente, porque hay un detalle que hay que sacar sobre esta palabra, porque no todo lo que menciona en la Biblia anticristo se refiere a una persona como muchos de nosotros los imaginamos, sino que también se refiere a un espíritu maligno que opera en este mundo, y no solamente en estos últimos tiempos, sino de tiempo atrás. Y sería bueno ver lo que dice en la primera carta de Juan. Habla algo muy bonito aquí el apóstol, dice algo bastante especial. En el capítulo 2, en el verso 18, dice la Biblia: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Si nosotros nos detenemos a pensar acerca de la palabra el anticristo, vamos a comprender de que realmente en el último tiempo
se manifestarían anticristos también, porque dice, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, hablando acerca de una persona que posiblemente viniese como el anticristo, pero sigue diciendo el apóstol, así ahora han surgido muchos anticristos, o sea que no solamente una persona, sino que han surgido muchos anticristos. ¿Qué quiere decir esto? Para comprender ¿por qué han surgido muchos anticristos? En el verso 22, siempre del capítulo 2 de primera carta de Juan, nos expresa el apóstol Juan. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea que anticristo es el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Por eso es de que en su contexto extraemos realmente quién es el anticristo. Y que el anticristo, a pesar de que sería un personaje que se manifestaría en los últimos tiempos, a través de todo este tiempo atrás, se han venido levantando muchos anticristos, pero estos muchos anticristos que se siguen levantando son personas que realmente se oponen a Jesús o que niegan al Cristo que vino a esta tierra. Entonces es claro lo que nos cuenta el verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y sigue diciendo, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces está muy claro comprender y es de mucha importancia para nosotros entender este detalle, porque hay muchas personas que piensan y hablan del anticristo, pero realmente piensan que solamente es un personaje que se levantará en tiempos postreros, sino que anticristo, decía el apóstol Juan, es también aquel que se opone al Señor, a Dios o al Hijo. Ahora bien, quiero que comprendamos algo porque esto extrae mucha información importante. En el capítulo 4, siempre de la primera carta de Juan, nos dice el verso 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Sigue diciendo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Detalla aún más con claridad de que todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne o que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios, sigue diciendo, no es que Jesucristo no es de Dios o no es el Hijo de Dios. Este es el espíritu que tiene del anticristo. Es una persona que tiene espíritu de anticristo. O es una persona que el espíritu del anticristo se refleja porque se pone en lugar de o en contra de Cristo o Dios. Entonces es necesario comprender esto porque aún sigue diciendo el apóstol, el cual vosotros habéis oído que viene. O sea, ellos sabían de que tendría que venir un personaje llamado anticristo, pero él detalla, no solamente es un personaje que viene para el tiempo del fin, sino que el espíritu de ese personaje se mueve también en la humanidad. Tanto como el día de ahora hay tantas personas que se oponen primeramente al llamado de Dios y se oponen a la palabra del Señor. Toda la humanidad que en estos tiempos se oponen al Señor o al llamado de Dios son personas que se ponen en lugar de el Señor, y eso es bastante complicado y sé que será bastante difícil. ¿Por qué aclaro esto? Porque es necesario que lo comprendamos y entendamos que anticristo es aquel que se opone en lugar del Señor. Y ese mal espíritu que nos cuenta Juan, pues realmente es un mal espíritu satánico que opera grandemente en este mundo y en la humanidad. Si no, notemos cómo están ahora viviendo las personas, la mayoría y muchas personas están en contra de la palabra del Señor. Todos esos que están en contra de la palabra del Señor es bien difícil y muy complicado porque son personas que se les llama anticristo. Ahora quiero que sigamos viendo esto. Luego de haber comprendido esto, volviendo al capítulo 13 de Apocalipsis, podemos notar algo bastante hermoso también. Esto es con respecto al verso 1 que nos llama tanto la atención, porque habla que una bestia es la que sale del mar. Entonces el mar podemos comprender a la humanidad o que sale realmente de un mundo terrible que es un mundo totalmente lleno de pecado, pero quiero que comprendamos un poquito acerca de esto y voy a aclarar algo para que podamos entenderlo bien. Ahora bien, sigue diciendo el verso 1. Se paró o me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Esa bestia tenía 7 cabezas
y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Realmente Daniel nos cuenta algo acerca de las 4 bestias que logra ver. Y quizás sería importante irnos nosotros a Daniel para comprender esto, aunque más adelante sé que nosotros podríamos entrar un poquito más en detalle, pero esto es bastante lindo porque llama mucho la atención. Pudiéramos irnos rápidamente al libro de Daniel, pero quizás sería bueno aclarar algo aquí con esto. Solamente quiero aclarar de que los 7 reyes que realmente habla aquí son 7 reyes, acerca de las 7 cabezas, son 7 reyes y posiblemente sean imperios, porque Daniel capítulo 7 verso 3 expresa algo muy claro. Si nos vamos a Daniel y nosotros comprendemos aquí algo en el libro de Daniel, vamos a encontrar una de las grandes verdades, porque la palabra del Señor nos cuenta una de las grandes verdades aquí en el capítulo 7 de Daniel, en el verso 3. Vamos a ver lo que dice. Dice la Biblia: y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Esto lo podemos ver acerca de la visión de las 4 bestias que tuvo Daniel en el capítulo 7 de la Biblia. Y esto es bastante importante porque estas 4 bestias tienen un papel demasiado importante con el verso 1 del capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces, ¿por qué juega un papel de mucha importancia? Ya lo vamos a ver. Pero sí me gustaría retomar lo que son acerca de los 10 cuernos, que posiblemente lo veamos dentro de un momento. Estos 10 cuernos que trae esta bestia que sale del mar realmente son 10 reyes. ¿Por qué son 10 reyes? Rápidamente podemos comprender de que en Apocalipsis capítulo 17 nos expresa qué son realmente los cuernos. Veamos el capítulo 17, en el verso 12 nos dice la Biblia: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? En Apocalipsis capítulo 13 nos expresa la Biblia acerca de 2 bestias. Estamos viendo la bestia que sale del mar y tratando de comprender quién posiblemente sea esta bestia y cuáles sean sus características, pero más adelante vamos a comprender que también en el mismo capítulo 13 la Biblia nos cuenta acerca de una segunda bestia, que esta bestia sale de la tierra, y eso se cuenta en el verso 11 del capítulo 13. Pero ¿qué es lo que sucede con esto? También el capítulo 17 nos cuenta acerca de otra bestia, que esta bestia es totalmente distinta a las primeras 2 del capítulo 13. El capítulo 17 nos cuenta de una bestia que trae que una mujer viene cabalgando sobre una bestia. La mujer, pues lógicamente lo comprenden muchos y lo saben muchos, que es Babilonia la Grande, de acuerdo a lo que la Biblia nos cuenta, porque la misma Biblia nos relata de que es Babilonia la Grande, que luego lo vamos a comprender y entrar en detalle dentro de unos próximos videos. Pero ¿qué es lo que vamos a ver ahora con esto? La bestia sobre donde viene cabalgando esta mujer del capítulo 17, esta bestia es totalmente distinta a la bestia del verso 1 del capítulo 13 de Apocalipsis, y del verso 11 es totalmente distinta. Entonces aquí vamos a ver 3 bestias que nos cuenta la palabra del Señor. Estamos entrando en detalle con lo que es la primer bestia. Y ahora quiero que comprendamos un poquito acerca de esto. También cuando habla acerca de las 10 diademas, quiero que comprendamos que esto significa poder, significan autoridades. Y lógicamente Dios ha dado autoridad al enemigo, iba a dar autoridad a Satanás en el tiempo de los 7 años de gran tribulación en esta tierra, para que el enemigo pueda hacer de acuerdo a lo que quiera y a lo que Dios le ha permitido hacer a Satanás. Pero lo que sucede es que el mismo diablo viene y entrega poder a esta bestia, y es algo de los cuales tendríamos que comprender. Y es algo bastante interesante y de poner mucha atención para no confundirnos en lo que vamos a tratar de explicar. Ahora bien, la Biblia nos cuenta de que trae un nombre blasfemo. Ese nombre blasfemo lógicamente es el nombre del anticristo, porque a todo aquel que se opone o se pone en lugar o en contra del Señor es una blasfemia o es blasfemo, porque no se puede poner en contra de lo que es el Señor. Pero esta bestia trae un nombre, y ese nombre es blasfemo, el cual es el anticristo. Ahora bien, quiero que veamos el verso 2. En el verso 2 la Biblia nos cuenta de la siguiente manera: y la bestia que vi
Oiga bien, era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Cuando dice que el dragón le dio su poder y su trono, significa que el dragón, como lo vimos en el capítulo 12, es Satanás. Y eso lo vimos en el video anterior y comprendíamos acerca de esta porción bíblica del capítulo 12. Pero en esta ocasión dice que este mismo dragón del capítulo 12, que es Satanás o el diablo, significa que este dragón, que es Satanás, lo que hace es que le da poder y su trono ¿a quién? Y grande autoridad ¿a quién? A la bestia, que en este caso es el anticristo. Ahora entremos un poquito más en detalle con esto. Quisiera que nos vayamos a ver ahora las 4 bestias del libro de Daniel. Ahora si nos vamos al capítulo 7 de Daniel, para ir detallando un poquito más el mensaje. Daniel capítulo 7. Si nosotros comprendemos lo que la Biblia nos habla acerca de estas 4 bestias, vamos a comprender y colocar en su posición qué clase de bestias eran, o estas bestias qué papel importante juegan con el Apocalipsis, y en Daniel qué hacen ahí esas bestias. Quiero que veamos nosotros Daniel. Si nosotros vemos Daniel en el verso 4, la Biblia nos va a empezar a expresar de la siguiente manera. Dice la palabra del Señor. La primera, hablando de la primera bestia, luego que vimos anteriormente que el verso 3 nos explica que 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Pero ahora bien, si nosotros vemos que la bestia del verso 4 dice de la forma siguiente. La primera era como león. La primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esta es la primera bestia que nos cuenta. La segunda bestia está en el verso 5. Sigue diciendo el verso 5. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Segunda bestia. Ahora sigue diciendo: después de esto miré, y he aquí otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Esta es otra bestia que realmente se le da dominio, que es la tercera bestia. Bendiciones, Diego, grandemente. Dios te bendiga grandemente. Y sigue diciendo la tercera bestia que se le fue dado dominio. Pero ahora entramos a la cuarta bestia. ¿Qué es lo que expresa el verso 7 acerca de la cuarta bestia? Dice la Biblia: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora, ¿qué es lo que quiero que veamos con esto? Quisiera que comprendamos desde el verso 4 hasta el verso 7 la posición o el lugar que quedan estas 4 bestias. Y quiero que comprendamos y recordemos nosotros acerca de la estatua del rey Nabucodonosor, que fue interpretada por Daniel allá en el capítulo 2, siempre de Daniel, cuando se le da realmente a él una interpretación. Oiga bien, se le da una interpretación a él acerca de lo que había visto en el capítulo 2 en sueños el rey Nabucodonosor, y pues vemos a Daniel que le interpreta ese sueño, y él cuando empieza a interpretar el sueño, empieza a decir de que esa estatua del rey Nabucodonosor, realmente la cabeza de oro, lógicamente era el rey Nabucodonosor con el imperio babilónico, y esto pues lo podemos recordar que fue del 605 al 539 realmente antes de Cristo, que esta es la cabeza de oro, y está pues lógicamente en el verso 4 del capítulo 7 de Daniel que hemos leído. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con esa cabeza de oro? Recordemos que Daniel venía expresando y le da realmente una profecía luego que él mira la estatua, y en esa profecía que él vio le relató acerca del pecho y los brazos de plata, que el pecho y los brazos de plata representan al imperio Medo-Persia, que realmente fue del 539 al 331 a.C.
Recordemos las posiciones de que viene hablando esta estatua para poder comprender el capítulo 7 y comprender el verso 1 de Apocalipsis 13. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedía con los pechos y los brazos de plata? Recordemos que después de esto vino otro imperio y se le da lugar, en este caso, del vientre y los muslos de bronce, que en este caso fue el imperio griego. Y si nosotros recordamos en una historia, fue del 331 al 168 realmente antes de Cristo, y esto está en el verso 6, y ya vamos a poner una ubicación acerca de esto. Este fue el vientre y los muslos de bronce de la estatua del sueño del rey Nabucodonosor. ¿Qué es lo que sucede más adelante? Más adelante viene algo que juega un papel demasiado importante, porque en este caso viene él y expresa acerca del hierro y el barro que formaban parte acerca de los pies y los dedos. ¿Por qué? Porque este fue el imperio romano, que fue del 168 antes de Cristo y fue hasta el 476 después de Cristo. Y si nosotros recordamos el imperio romano solamente fue desintegrado, pero no fue destruido. Y a pesar de que fue dividido el imperio romano, realmente el imperio romano nunca fue destruido. Los demás imperios, el imperio griego, el imperio medo-persia y el imperio babilónico fueron destruidos. Pero el único imperio que no fue destruido y que llegó hasta el 476 después de Cristo fue el imperio romano. Pero este no fue destruido, este se desintegró. Y lo que sucede ahora aquí es de que posiblemente juegue un papel demasiado importante en los 7 años de la gran tribulación, porque si este imperio romano no fue destruido, significa que tiene que surgir para tiempos finales. Entonces, ahora bien, si nosotros comprendemos esto y volvemos ahora al capítulo realmente 7 de Daniel, y si nosotros ubicamos ahora la primera bestia, vemos que el verso 4 dice: la primera bestia era como león, este fue el imperio babilónico. Y la segunda bestia del verso 5, que dice: he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, este era el imperio medo-persia. Y ahora sí nosotros vemos la tercera bestia que dice: después de esto, mire, y aquí otra semejante a un leopardo. Este fue el imperio de Grecia. Y cada imperio tiene un papel demasiado importante y una historia demasiado excelente para nuestro conocimiento y comprender. Y recordemos algo acerca que sucedió, porque aquí hay algo bastante especial. El capítulo 8 de Daniel nos expresa algo bastante bonito, porque aquí realmente vamos a comprender lo que sucedió con Alejandro el Grande. Vamos a entender lo que sucedió con Antíoco. Segunda de Macabeos viene hablando acerca del fin de Antíoco Epífanes, y eso es algo pues que tiene bastante importancia, pero no puedo explicar acerca de esto porque estamos acerca de las 4 bestias de Daniel para conocer lo que dice el verso 1 de Apocalipsis 13. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede entonces con esto? Vemos al imperio babilónico en el verso 4, al imperio medo-persa en el verso 5 y al tercer imperio que fue la tercera bestia, que fue Grecia. Ahora bien, si nosotros vemos el verso 7 del capítulo 7 de Daniel, vemos nosotros que aquí se habla de la cuarta bestia. Y realmente dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible. Y sigue diciendo: y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta es la cuarta bestia que trae los 10 cuernos. Pero ¿qué sucede con estos 10 cuernos? Sigue diciendo el verso 8, y esto es demasiado importante. Sigue diciendo: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces aquí podemos notar que esta bestia realmente es la misma bestia que está hablando el verso 1 del capítulo 13 de Apocalipsis. Pero si nosotros comprendemos, y lo que quiere decir es que cada imperio o cada bestia que sucedió anteriormente, estas 3 bestias que pasaron, este imperio romano iba a tener mayor fuerza y se iba a reflejar debilidad a su vez
acerca de estas tres bestias que pasaron. Entonces la cuarta bestia iba a tener que ser fuerte y poderosa también, pero a la misma vez débil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién es el que tomaba la fuerza en este caso? No solamente el Imperio Romano, a pesar de que fue uno de los imperios más terribles en este mundo, sino que quien iba a tomar esas cualidades de ese poder, como el imperio babilónico, como el imperio medo-persia, como el imperio de Grecia, que fueron, cada uno tiene sus cualidades realmente satánicas y a la vez fuertes. Esta cuarta bestia iba a tener una mayor fuerza y un mayor poder, pero en este caso esta bestia no sale de esta cuarta, sino que sale de 10 reyes, que en este caso vienen a ser los 10 dedos de la estatua del rey Nabucodonosor. Que estos 10 reyes no han tenido reino, significa que estos 10 reyes se tienen que levantar. ¿Por qué? Porque si el imperio romano no fue destruido, tiene que ser restaurado en los 7 años de gran tribulación. Y estos 10 reyes que no han tenido reino todavía, estos 10 reyes, de aquí de estos 10 reyes sale el anticristo, y este anticristo tiene que votar a 3 reyes para poder gobernar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo esto juega un papel demasiado importante, porque es necesario comprender de que de estos 10 reyes se levante lo que es este personaje que tiene el nombre blasfemo. ¿Por qué? Sigue diciendo: mientras yo contemplaba los cuernos que tenía la cuarta bestia, que es el imperio romano, sigue diciendo, mientras él los contemplaba, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, de entre los 10 cuernos salió un cuerno pequeño. Y sigue diciendo el verso 8. Salía de entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos. Oiga bien, de los primeros 10. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces podemos notar de que de este imperio romano van a surgir 10 reyes que posiblemente, muchas personas cuentan de que posiblemente sea una Unión Europea, para poder darle fuerza a lo que es el anticristo. Y aquí es donde juega un papel demasiado importante el punto de comprender de que la Unión Europea en estos momentos y en estos últimos años está buscando un líder mundial que pueda tener la posibilidad y la mente brillante de poder tener el control absolutamente de todo el mundo, que haya un hombre o la Unión Europea muchas veces ha pensado en tener el dominio de todo el mundo, y en este caso piensan de que tendrían que tener un solo líder que tenga que dominar absolutamente todas las masas y que tenga que dominar absolutamente todo, controlar absolutamente todo, para poder tener una buena posibilidad de vida aparentemente. Pero en este caso, ¿qué es lo que se piensa hacer? Muchas veces se piensa hacer dominar el mundo con una sola moneda y tener la manera de tener el control absolutamente de todo. Recordemos también, y le voy a recomendar de que vaya a investigar la gran computadora que existe en Bélgica, que se le llama La Bestia, donde esta computadora tiene absolutamente la posibilidad de poder tener el control absolutamente de cada persona a nivel de todo el mundo. O sea, conocer absolutamente todo de cada persona, sus ubicaciones, sus pasatiempos, dónde vive, qué es lo que hace, tener controlado absolutamente todo, incluso sus finanzas. ¿Y por qué? Porque es una computadora que está en Bélgica, que tiene esa capacidad, es una mega computadora. Entonces les recomiendo que investigue acerca de esto, porque posiblemente esta mega computadora juegue un papel muy importante para los 7 años de la gran tribulación. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Estos realmente reyes que hemos visto de la cuarta bestia, que salen de la cuarta bestia, que es el imperio romano, estos 10 reyes tienen que surgir, pero de estos 10 reyes que no han recibido reino, ellos tienen que recibir poder. ¿Por qué? Porque aún no se ha cumplido la profecía que la roca que mira Daniel en la estatua del rey Nabucodonosor tenga que destruir la imagen que está compuesta por la cabeza de oro, por pecho y brazos de plata, por el vientre y muslos de bronce, y el hierro y barro que son los pies y los 10 dedos. ¿Por qué? Hasta ahorita no se ha cumplido la profecía de la destrucción completa de esta imagen.
Lo único que ha surgido es que se han destruido lo que es hasta el vientre y los muslos, y solamente existe una desintegración, se ha desintegrado lo que son los pies y lo que son los dedos, que todavía no han surgido, solamente sus pies, que en este caso son de hierro y barro, que es el Imperio Romano. Solamente se desintegró, pero no se destruyó. Aún falta que se levanten 10 reyes, que son los 10 dedos de esta estatua o esta imagen del rey Nabucodonosor. Y aún falta que se cumpla la profecía de la roca que destruye esta imagen. Entonces, como sucede que esto que falta aún que esta imagen sea destruida, es una profecía que falta por cumplirse, porque falta que estos 10 reyes sean destruidos, porque todavía no han sido destruidos. Y comprender exactamente de que todo esto tiene mucho que ver con el verso 1 del capítulo 13 de Apocalipsis que estamos viendo. Ahora bien, si nosotros notamos esto y nos detenemos, vamos a comprender de que la Biblia tiene profecías que aún falta que se cumplan. En este caso, esta profecía de la bestia que sale del mar, hablando acerca del anticristo, porque ya vimos que realmente es un personaje, es una profecía que falta que se cumpla. No es exactamente este anticristo, no es como el espíritu que hoy en día se mueve o opera en el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque este anticristo realmente trae un poder sumamente grande. Y voy a explicarle algo. Satanás es demasiado astuto, que él piensa lo que es imitar absolutamente todas las cosas que Dios ha hecho por medio de Cristo en la tierra. Y siempre lo he explicado en todos estos videos anteriores. Lo que va a suceder es de que Satanás va a manifestar, y lo sigo diciendo y lo voy a seguir explicando, Satanás va a manifestar lo que son realmente una trinidad satánica como nunca se ha vivido en el mundo. En estos 7 años de gran tribulación, lo que va a pasar es que el anticristo es el hijo de Satanás. En este caso quiere imitar al hijo de Dios, que es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que será el mismo diablo encarnado en un personaje o una persona. Lo que sigue diciendo ahora esto es que luego se va a manifestar otro personaje que juega un papel muy importante, que es el falso profeta, que viene a ser la copia del Espíritu Santo del Señor. Entonces, el tercer personaje, que tendría que ser en este caso el principal, por supuesto, es el dragón o Satanás o la serpiente antigua, que es el diablo, que es como padre. Entonces, si notamos esto, vemos nosotros una trinidad satánica que tendrá que ser manifestada en estos últimos 7 años que se tendrían que vivir. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que tendríamos nosotros que estar muy pendientes para comprender de que los tiempos están cerca y que los tiempos son finales. Entonces, vemos que Satanás ha querido copiar absolutamente todo. ¿Por qué le digo esto? Porque recordemos a Moisés y a Aarón, lo que quiso copiar Satanás. O sea, Satanás ha querido copiar absolutamente todo. Allá los siervos del Señor convirtieron esa vara en serpiente, y pues los magos de Faraón pues también hicieron lo mismo. Entonces, algo más que ha querido hacer es copiarle el nombre, porque él ha sido un imitador. Satanás es un imitador desde hace mucho tiempo. Ha querido imitar absolutamente todas las cosas, pero todo ha servido para su vergüenza, porque sabe de que su fin está muy cerca. Ahora bien, ¿qué es lo que ha querido copiar también? Son los nombres. Si a Sara se le cambió el nombre, si a Abraham se le cambió el nombre, si a los 3 hebreos se le cambió el nombre, él va a querer cambiar absolutamente el nombre también de todos. Entonces es un imitador absolutamente de todo. Ahora bien, entrando más en detalle acerca de esto y comprendiendo acerca de las bestias y ubicando estos personajes, vemos de que el verso 1 sigue diciendo todavía, sigue hablando de que se paró sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Vemos que es el anticristo gobernando con poder, con autoridad, y gobernando realmente con estos reyes que tienen que gobernar también, pero el principal sobre todo será el cuerno pequeño, que es el anticristo, como lo vimos en el verso 8 del capítulo 7 de Daniel. Ahora bien, el verso 2 sigue diciendo: y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Anteriormente leímos este verso, pero era para comprender, volver a Daniel, regresar a
Apocalipsis verso 1 y ahora tenemos que volver a Daniel y regresar nuevamente. Si nosotros no hacemos estos traslados de poder visitar Daniel y regresar a Apocalipsis, pues nosotros no comprenderíamos nada. Y es necesario comprender Daniel para poder entender Apocalipsis. Recordemos que Daniel es el libro profético del Antiguo Testamento y Apocalipsis, el libro de Revelaciones, es el libro profético del Nuevo Testamento. Ahora bien, ahora si nosotros notamos, vemos de que la primera bestia de Daniel, que fue el imperio babilónico, que fue la cabeza de oro, entonces este imperio babilónico realmente tiene las cualidades, el anticristo va a tener las mismas cualidades que también tuvo, o el poder que tuvo el imperio babilónico. Y también que fue realmente un leopardo, que fuera realmente un leopardo. Y también vemos que tiene el aspecto del oso y tiene también el aspecto del león. Y vemos de que tiene de las tres cualidades de todos estos imperios, va a tener el anticristo. Aún será más fuerte que las bestias anteriores. El anticristo será una persona mucho más fuerte de que cualquier hombre que haya existido en esta tierra. Si nosotros seguimos viendo ahora esto, el verso 3 nos va a seguir detallando algo muy importante. Solo hemos visto 2 versos, pero lo importante era aclarar. Si nosotros vemos el verso 3, sigue diciendo: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Recordemos que a este tiempo ya es el tiempo, este verso es el tiempo que se tendrá que vivir en los 7 años de gran tribulación. No estamos viviendo este tiempo ahorita, porque la iglesia aún sigue en esta tierra. Entonces, ¿qué es lo que quiero que sepamos de esto y qué es lo que quiero que veamos? Es de que dice que una de sus cabezas, oiga bien, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Es otra copia, otra imitación que va a querer hacer Satanás con el anticristo. Dice que esta bestia, que es el anticristo, ve como una de sus cabezas o cuya herida mortal fue sanada. O sea que posiblemente, como se conoce que el Señor resucitó al tercer día, pues Satanás va a querer hacer lo mismo con su hijo, el anticristo, que es el mismo Satanás encarnado. Lo que va a querer hacer es mostrarle a la gente que él es un líder, que él está capacitado para dominar el mundo entero. ¿Qué es lo que hará? Lo que hará es que recibirá una herida o realmente de muerte. Posiblemente será de muerte. Posiblemente morirá el anticristo en la gran tribulación. Entonces, cuando él muera en la gran tribulación, lo que va a suceder es de que él tendrá que aparentemente resucitar, como lo hizo Cristo también, que murió, pero al tercer día resucitó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que querrá hacer aquí también el anticristo es aparentar de que él muere, pero que él también resucita. ¿Y por qué va a servir de que el anticristo tenga que morir y resucitar? ¿Por qué es importante esto? ¿Sabe por qué es importante? Porque es importante porque Satanás ha sido el mayor engañador que ha existido en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Comenzando primeramente con la rebelión que hizo en el cielo. Lo vimos en el video anterior, en el capítulo 12. Cómo mintió a los ángeles para poder rebelarse contra Dios. Si nosotros vemos el verso 3, comprenderemos por qué aparentemente va a tener que resucitar luego de morir. Aparentemente es porque dice que todo se maravilló toda la tierra. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, ¿cuál será la idea? Tendrá que aparentemente resucitar luego de morir para poder engañar a la gente y que la gente se maraville y se postre en pos o delante de la bestia, que es el anticristo. Entonces él quiere ser adorado todo el tiempo. El enemigo ha querido siempre ser adorado, y eso es lo que le gusta. ¿Cómo es adorado el enemigo? Sencillo, con el pecado. La gente, cuando se deleita en el pecado, disfruta el pecado, vive en el pecado, busca el pecado, Satanás es adorado. ¿Por qué? Porque el pecado está en contra de Dios. Entonces, quien opera realmente el enemigo es en las personas de pecado. En este caso, cada persona que practica el pecado simplemente adora a Satanás. ¿Por qué? Porque aquel que practica el pecado está en contra del Señor. Y todo aquel que está en contra del Señor es una persona que se le llama anticristo, en lugar de o en contra de.
Entonces el verso 3 nos enseña que aparentemente tendrá que resucitar para engañar a la gente y que la gente se maraville. Y esto es una de las cosas interesantes que no podremos dejar pasar por alto. Será tan astuto el enemigo en este caso que va a utilizar al anticristo para poder que la gente se maraville y viendo cómo el anticristo realmente vuelve a la vida. La gente dirá, no hombre, si este tipo que está resucitando, ¿cómo no le vamos a adorar? ¿Cómo nos vamos a sorprender? La gente se va a admirar. ¿Sabe por qué? Porque es sencillo que la gente hoy en día sea engañada por un líder. Cualquier líder que le ofrezca absolutamente cualquier obsequio o cualquier regalo, la gente admira a las personas. Entonces es fácil que la gente sea engañada. Y creo que nosotros deberíamos de tener ese cuidado de no ser manipulados por ningún ser humano que nos quiera... En este caso sería como iglesia y también un llamado de atención para la gente y un llamado de alerta para la gente que no tiene a Cristo en el corazón. No seamos engañados por ningún tipo o por ninguna persona que nos ofrezca lo que sea o lo que nos quiera regalar, porque muchos de ellos lo único que quieren es la gloria del hombre. Las personas muchas veces quieren vanagloriarse, la gente lo que va a buscar es quedar bien, pero ese es un aparente para que nosotros como seres humanos nos maravillemos de los demás, y ese es un error. Del único que el ser humano debería de maravillarse es de Dios. Del único que nosotros como seres humanos o como iglesia deberíamos de maravillarnos es de Jesucristo, pero jamás de ningún ser humano. Jamás de ningún ser humano, de ningún hombre, porque nosotros no estamos tras los hombres o tras los reyes de esta tierra, sino para estar sujetos y obedecer de acuerdo a las leyes que están establecidas primeramente por el Señor o por Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero que veamos aquí? Es un llamado de alerta para poder estar conscientes de todo lo que va a suceder. La gente va a ser engañada. Entonces, si nosotros seguimos viendo ahora el verso 4, en el verso 4 nosotros vamos a encontrar algo que nos abre el panorama acerca del verso 3. Sigue diciendo el verso 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces es increíble porque la palabra del Señor es tan clara para explicarnos a nosotros. O sea que el que en aquel tiempo se ha engañado, y ese que se ha engañado va a adorar a la bestia, pero no solamente a la bestia que es el anticristo, porque el que adora a la bestia que es el anticristo realmente está adorando a Satanás o al dragón. Sigue diciendo la Biblia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. O sea que Satanás, que había dado autoridad a la bestia, adoraron al dragón, porque el que va a adorar en aquel tiempo al anticristo simplemente está adorando a Satanás. Y sigue diciendo, y adoraron a la bestia, diciendo, oiga las palabras que la gente utilizará, ¿quién como la bestia o quién como el anticristo? ¿Y quién podrá luchar contra ella? No hay nadie que pueda luchar contra esa bestia, porque esa bestia aparentemente murió, porque hay muchos países que tendrán que hacerle la guerra también al enemigo. Hay países que se le van a poner en contra al anticristo, porque hay muchas personas que van a comprender. Es más, ¿quiénes van a comprender de que están engañados? Los que se queden del rapto de la iglesia. Todo aquel creyente que se quede del rapto de la iglesia va a comprender realmente que lo que viene es que el anticristo domine este mundo entero. Esa gente, muchas de esas personas se van a oponer a adorar a la bestia, se van a oponer a adorar al anticristo, porque saben de que el que adora al anticristo y se deje marcar por el anticristo, que lo vamos a ver del verso 11 en adelante también, eso realmente será algo terrible y algo grave. Entonces el creyente que se quede, las amistades que se queden o los amigos que se queden, que no aceptaron a Cristo en su corazón y que no quisieron escuchar la voz del Señor, que se les habló de Dios y no quisieron obedecer a la voz del Señor, no quisieron aceptarle, sino que se pusieron en contra de su palabra. En este caso tendrán que comprender que lo único que viene y que lo único que les queda es adorar a la bestia o huir de ella, pero escapar de la bestia en esta tierra que va a ser dominada por demonios realmente y por el mismo diablo va a ser terrible, porque ya no va a estar la iglesia, ya los hermanos no van a estar, ya los creyentes no van a estar para poder orar por ellos, ya no va a estar la iglesia para darles palabras de aliento. Lo único que van a tener que hacer es escuchar una palabra que va a ser predicada por dos testigos en
este caso posiblemente Elías y Moisés, y también escuchar a 144,000 judíos predicando el evangelio de salvación para aquellos que no han escuchado el mensaje de salvación, y también ángeles del cielo predicando la palabra del Señor. Entonces es bastante increíble que ahora como cristianos y como creyentes dejásemos pasar la oportunidad de estar a cuentas con nuestro Dios para poder escapar de la ira venidera del Señor que pronto viene sobre esta tierra. Ahora bien, la gente se va a decir, ¿quién va a poder luchar contra el anticristo? ¿Quién va a poder luchar contra esa bestia? ¿Quién va a luchar contra el anticristo? ¿Quién va a poder luchar contra ese gobernador si ese gobernador es tan inteligente? A pesar de que traten de matarle, él vuelve a la vida. A pesar de que nosotros no tengamos nada, él nos va a apoyar. La gente va a maravillarse de todo lo que suceda con el anticristo. Porque esta bestia no va a ser una persona con aspecto feo. Va a ser una persona con un aspecto de paz. Recordemos nosotros que el jinete en los primeros sellos desatados, vemos a un jinete que viene realmente un jinete sobre un caballo blanco, y lo que realmente ese jinete trae en sus manos, el que lo cabalga viene con un arco, y el arco no trae flecha. Y recordemos que los caballos para el tiempo de Cristo, el tiempo antiguo, significaban guerra. Los caballos eran utilizados para el tiempo de guerra, y un arco era un arma de guerra, pero en este caso viene en son de paz. ¿Por qué? Porque viene en un caballo blanco, lo viene montando un ser o un personaje, que este personaje trae un arco, y eso significa paz, porque no trae flecha, y eso significa que él viene en son de paz, a engañar a la gente, aparentemente a decirle a la gente, todo está bien, yo voy a apoyar, yo voy a ayudar. Si suceden terremotos, si suceden tsunamis, si sucede todo lo que suceda, todas las catástrofes, él se va a disponer de su ayuda. La gente va a maravillarse tanto que le va a dar todo su poder y toda su autoridad también a ellos, y se van a rendir a ese personaje que tendrá que salir dentro de muy pocos años, posiblemente muy pocos meses, posiblemente, o muy pocos días, posiblemente. Lo bueno es que como iglesia del Señor no tenemos por tardanza la venida de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que ahora sigue diciendo la palabra del Señor? Vemos nosotros que en el verso 5, siempre de Apocalipsis 13, expresa algo. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que 42 meses son 3 años y medio. Y hay que recordar que de las 70 semanas de Daniel solamente están cumplidas 69 semanas. 69 semanas están cumplidas realmente de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Entonces, ¿cuál semana es la que falta que se cumpla? Es la semana 70. Recordemos que cada semana es una semana de años, no de días, se cuenta de años. Entonces, estos 42 meses realmente está hablando de estos 42 meses, está hablando de 3 años y medio, que juega un papel importante para el segundo periodo de los segundos 3 años y medio de 7 años que tendrá que sufrir la humanidad en la gran tribulación. Recordemos que cada mes es contado por 30 días. Y realmente 42 meses nos hacen 3 años y medio, porque en los primeros 3 años y medio todo se mira que a lo mejor está bien, se dan cuenta que la iglesia desaparece, empiezan a caer juicios sobre la tierra, empiezan a haber catástrofes sobre la tierra, y luego de esos 3 años y medio Satanás va a utilizar al anticristo para que se rebele contra su pueblo y comenzar la persecución contra el pueblo judío, porque según el plan de la historia bíblica es así. El pueblo judío tiene que ser perseguido. Si no, recordemos Mateo capítulo 24, que es una profecía para el pueblo de Israel, y con el perdón que usted se merece, esa profecía es para Israel, no para la iglesia. La profecía de Mateo 24 son señales para el pueblo de Israel, hablando de la segunda venida y la segunda etapa de la venida de Cristo. No está hablando del rapto de la iglesia.
está hablando de la segunda venida en su segunda etapa de la iglesia. ¿Qué es lo que significa? Que para el rapto de la iglesia nosotros no tenemos señales que nos hablen a nosotros. Las únicas señales que nosotros tenemos es que las profecías de la Biblia ya están cumplidas. Lo único que se espera para que entre realmente la profecía que es dada en Mateo 24 es el rapto de la iglesia. O sea que sucediendo el rapto de la iglesia, realmente empieza a trabajar lo que es Mateo 24, que son los principios de dolores y los principios de dolores se podrían tomar para nosotros como iglesia también, porque y el asunto es más claro aquí, porque si nosotros notamos que si Mateo 24 es una profecía para el pueblo de Israel, hablando de la segunda venida, recordemos que la pregunta del maestro era hablándoles acerca del reino y de su venida y de la destrucción del templo, que esa profecía de la destrucción del templo se cumplió 70 años después. Entonces, lo único que falta ahora es la venida o el que el Señor establezca su reino milenial en la tierra, que es lo que a los judíos les interesaba, que Jesús gobierne y que Jesús reine como rey en la tierra. Los judíos están interesados de eso, de que Jesús reine en la tierra, están interesados de su venida para que se quede con ellos. Entonces nosotros no esperamos que Él ahorita reine. Nosotros lo que esperamos de Jesús ahorita es de que Él nos lleve en el rapto de la iglesia. O sea que la iglesia espera el rapto de la iglesia y el pueblo judío espera el reino milenial o el reino que el Señor se siente como rey en la tierra. Entonces, como Satanás conoce realmente las escrituras, él quiere que su hijo, lo que es el anticristo, se siente en los 3 años y medio, porque a la mitad del pacto hará cesar los sacrificios este ser humano que es el anticristo, que es el diablo encarnado. Y en esos 3 años y medio, a la mitad de los 7 años de gran tribulación, él se va a sentar en el templo de Dios, a sentirse como Dios. Esta es lo que se le llama la abominación desoladora. Entonces él va a querer sentarse como Dios. Cuando los judíos ven de que él se sienta, porque hasta el momento van a ser engañados, pero cuando él ven que se sienta en el templo de Dios, que en este caso también hay algo importante, ya todos los utensilios y los artículos para el tercer templo de Israel, ya todo está listo para que la construcción se haga posible, pero tienen un altercado porque donde está la mezquita o la cúpula dorada, cerca de la cúpula dorada, recordemos que por ahí quieren construir el tercer templo de Israel. El asunto es de que hay un conflicto muy grande porque los musulmanes realmente se reúnen en la mezquita. Recordemos que la cúpula dorada es el templo sagrado de los musulmanes. Y para que haya una paz entre judíos y musulmanes se necesita un líder del Medio Oriente para que pueda traer paz. Y la Biblia nos cuenta que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina, porque cuando haya un líder del Medio Oriente que sea el anticristo, él va a lograr la paz aparentemente de los judíos con los musulmanes. Entonces posiblemente surja la construcción de un tercer templo, y a la mitad de esos 3 años y medio, porque la construcción del tercer templo no es una construcción de años, es una construcción que lo terminan en muy pocos días, posiblemente en 2 días a 3 días. O sea, tienen unos planos increíbles, los planos están listos ya, los utensilios están listos ya, incluso tienen una réplica del candelabro de oro que está en un lado exterior para que toda la gente pueda verlo y muchos turistas puedan ver una réplica del candelabro de oro. Entonces todas las cosas están listas. Lo único que se necesita, ¿qué es? Lo único que se necesita es que aparezca el anticristo poniendo paz o diciendo seguridad en Medio Oriente, lograr la paz que nunca se ha habido. Y cuando se logre esa paz en Medio Oriente, pues se logre la construcción del tercer templo, y luego de 3 años y medio que ha habido paz, después digan destrucción repentina, suceda la abominación desoladora, el anticristo se siente en el templo llamándose Dios. Es allí donde los judíos entonces empiezan a comprender la profecía de Mateo 24. Ellos huyen al desierto, donde más adelante comprenderemos lo que sucede. Cuando ellos huyen al desierto son sustentados. En este caso el pueblo de Israel es la mujer del capítulo 12 que huye al desierto, y el dragón es el diablo que los persigue. En este caso el diablo es el anticristo persiguiéndolos y enviando ejércitos que el capítulo 12 menciona como mares o ríos
que lanza de su boca, y que a la mujer se le dan las 2 alas de la gran águila para que volase de delante del dragón o la serpiente. En este caso las 2 águilas, recordemos lo que hablaba el salmista también explicando que las 2 alas significa lo que es refugio. Bajo tus alas estaré seguro. Y recordemos la profecía que también el Señor les daba a aquellos hombres cuando salieron de Egipto, diciendo que con alas de águila les había sacado de Egipto. O sea que las alas de águila del Señor significa refugio, significa el respaldo del Señor o el cuidado de Dios. Entonces luego vemos que el anticristo será tan inteligente que quiera sentarse en ese templo, en ese tercer templo, posiblemente va a querer sentarse. ¿Y qué es lo que sucede luego ahí? Lo que sucede aquí es algo bastante lindo, porque realmente el verso 5 estaba explicando que se le había dado una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias contra el mismo Dios, que es el anticristo, hablando blasfemias contra Dios. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio. Ahora bien, ¿qué es lo que quiero que realmente nosotros comprendamos en este caso? Hay algo que realmente a mí me llamaba mucho la atención. Y en este caso es que el verso 6 sigue diciendo: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea que el plan de Satanás por medio del anticristo va a ser que tenga que abrir su boca para hablar cosas contra Dios, para blasfemar contra Dios. Y esto de la blasfemia ya lo hemos visto grandemente. Recordemos también de que este es algo muy grave. Blasfemar contra el Espíritu Santo es uno de los pecados que realmente son imperdonables por Dios, pero hay que comprender, y este es otro mensaje para traer su interpretación acerca de este texto. Pero lo que quiero que comprendamos acerca de esto es que el anticristo, su plan es blasfemar contra Dios y hacer de que el mundo entero blasfeme contra Dios. Lo que ellos van a querer es que la humanidad entera blasfeme contra Dios, porque sabe de que lo único que le queda es poco tiempo. Entonces ese poco tiempo que le queda, quiere aprovecharlo para que la gente blasfeme contra el Señor, que la gente diga cosas terribles contra Dios, cuando Dios lo único que ha hecho es hacer bueno para nosotros, y lo único que ha hecho es hacer bueno para toda la humanidad, porque el sol y la luna y el día viene para buenos y para malos, hablando también de la lluvia. O sea de que todo lo que nosotros vemos, las 2 lumbreras, el sol y la luna, se levantan no solo para la iglesia o para cristianos, se levanta absolutamente para todo. Dios ha sido bueno, porque la Biblia cuenta que si nuevas son cada mañana sus misericordias. Vemos que la humanidad entera, muchos de ellos pues tienen la oportunidad de respirar aire puro y fresco cada mañana, prueba de su amor, el amor de Dios para la humanidad. Dios ha sido maravilloso con cada uno de nosotros y con las personas que no tienen a Cristo. Y sería importante que usted, que no tiene al Señor Jesús en su corazón, pueda un tiempo dedicarle a Dios y un día venir a los pies de Cristo y reconocer de que Dios ha sido demasiado bueno. Porque habrá un tiempo en que se va a levantar este personaje, y eso va a ser terrible, porque este hombre a la fuerza hará que se le adore. Ahora bien, dice el verso 7, cuenta algo bastante lindo también aquí. Porque este hombre, si realmente hace cosas terribles y abominables y habla cosas feas para Dios, hay que recordar de que este hombre también posiblemente sea alguien que cambie la ley, y en este caso puede hacer lo que él quiera, lo que él quiera dominar, lo que él piense hacer, todo lo que él quiera hacer, pues él va a tratar la manera de hacer absolutamente todo. En el Mateo 24, me gustaría irme al verso 15 para no dejar pasar por algo esto que es importante. Si estaba hablando yo acerca de Mateo 24, pero quizás voy a retomar el verso 15. La Biblia del Señor cuenta en Mateo 24, en el verso 15, lo siguiente. Dice la Biblia en el verso 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces lo que dice el profeta Daniel en la semana 70 es que pues sucederá la abominación desoladora acerca de este personaje malvado que es el anticristo. Entonces con todo esto que sucederá, realmente él va a querer hacer absolutamente todo lo terrible.
Voy a irme a Daniel 9:27. Voy a irme al libro de Daniel en el capítulo 9 y en el verso 27. No quiero dejar pasar esto por alto. Dice la Biblia, hablando de la semana 70 de Daniel: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Sigue diciendo: después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación de lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué es lo que quiere decir acerca de esto? Vea usted que dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y sigue diciendo: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y sigue diciendo: después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Posiblemente, ¿por qué posiblemente hay un tercer templo construido para el tiempo del anticristo? Porque dice de que hará cesar las ofrendas. Entonces recordemos que ¿por qué ahorita el pueblo de Israel no tiene sacrificios como lo hacía y como la ley se los dicta a ellos que lo hagan? Para aquellos que no han conocido a Cristo, aquellos que es porque no hay templo. Entonces, como no hay templo, no hay sacrificios. En este caso tienen muchas tradiciones que las llevan a cabo. En este caso tienen, por ejemplo, la fiesta de la Pascua. Y una de las cosas que me gusta es que entre las fiestas de la Pascua que hacen, llevan a cabo también lo que es sacar la sangre del cordero, que ellos le llaman el Pesaj. Entonces, para ellos esto es algo muy importante. Hay muchas tradiciones del pueblo judío que aún lo hacen. Lo que les falta a ellos son muchas cosas que les faltan también por hacer, pero lo que les falta, ellos están anhelantes de un tercer templo porque quieren traer los sacrificios de animales como antes lo hacían cuando había templo. Entonces, por eso es muy necesario comprender de que existe la posibilidad de un tercer templo, porque dice de que este hombre va a hacer pacto con la gente, pero la mitad del pacto, a la mitad de la semana, va a terminar el pacto, porque él se va a revelar. Dice que por otra semana confirmará el pacto, pero sigue diciendo que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, lo que sucede es que este tipo terriblemente lo que hará es que a la mitad de los 7 años de gran tribulación que va a haber, pues va a tratar de detener los sacrificios que el pueblo judío está haciendo en el tercer templo. Y esto es algo muy profundo y algo bastante interesante que no se puede dejar por alto porque es necesario que lo comprendamos. Entonces, sigue diciendo el verso 7: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces, lo que sucede es que sigue diciendo ahora el verso 8: y la adoraron todos los moradores, oiga bien, de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El verso 7: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El anticristo se le va a permitir que haga guerra contra los santos o los hombres de Dios. Entonces lo que hará es que va a matar a muchos de ellos. Claro que matará a muchos de ellos. Por ejemplo, tenemos a los que se queden en el rapto, los que se queden en el rapto de la iglesia, los que se queden en esta tierra, pues tendrán que ser decapitados, porque nosotros el Apocalipsis nos cuenta: y vi las almas de los decapitados, o aquella porción que nos comenta: y estos ¿quiénes son? Estos son los que salieron de la gran tribulación. Entonces comprendemos de que la única alternativa será el enemigo, en este caso usando el anticristo, le dirá: ¿quieres negar la fe del Señor? A lo mejor le diga si quiere negar al Señor para ser sellado, porque aquel que no tenga la marca de la bestia, como lo vemos que sucede, y empieza a hablar del verso 11 en adelante del capítulo 13 de Apocalipsis, pues lo que nos llama la atención es que Satanás va a tratar la manera de destruir a los santos de Dios o los hijos de Dios en la gran tribulación. Entonces, unos que sí tendrán ese respaldo serán los 144,000 judíos, porque ellos están sellados de parte de Dios, que ni las plagas pueden tocarles a ellos. Los que sí tendrán que morir realmente por mano del anticristo son aquellos que no se marquen, y también son aquellos, los 2 testigos, que estos hombres mueren y están frente a la gente, y eso pues es claro comprenderlo. Ellos están frente a la gente y frente a la humanidad en la plaza, y lo que va a suceder es que después de
días y medio, pues tendrán que venir a la vida y resucitan, y la gente comprenden que esos hombres eran de Dios, que en este caso posible sea Elías y Moisés. Pero me encanta también el verso 8, dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Creo que es necesario estar inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, el libro de la vida del Cordero, es necesario que nosotros estemos muy seguros de estar inscritos ahí, porque lo que se avecina es algo demasiado terrible, es algo demasiado difícil. Y yo entiendo que hay muchas amistades de que esto lo toman a broma y dicen que esto no es real. Eso no es posible que sea así. Eso es una mentira. Y la gente se llena diciendo de que esto es una mentira, pero esto es algo muy real, porque la Biblia lo comenta. Y si la Biblia lo habla, es de creerlo. Recuerdo a una persona que siempre nos traía este pensamiento, y yo sé de que muchos de ustedes a lo mejor lo conozcan, pero quiero compartirlo para los que no lo saben. Espero explicarlo de la mejor manera. Me explicaba una persona una vez y dijo: recuerdo una persona que hablaba acerca de Jonás y del pez. Entonces dijo: este gran pez se tragó a Jonás. Y una persona le dijo: ¿usted cree esa historia? Y le dijo la persona que contaba acerca de Jonás y el pez, le dijo: sí, creo de que Jonás fue tragado por un pez. Y entonces le dijo: ¿por qué lo cree usted?, le dijo la otra persona. Y esta persona le dijo: lo creo porque lo cuenta la Biblia. Y le explicaba también este personaje. Y además le dijo: si la Biblia dijera que Jonás se tragó al pez, pues también lo creería. ¿Por qué? Porque lo contara la Biblia. Y si la Biblia lo cuenta, lo creo. Entonces es necesario que nosotros creamos, aunque nos parezca ilógico. Es necesario que nosotros creamos a la palabra de Dios. Creamos a esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque en aquel día los discípulos se alejaban, o los seguidores se iban. No querían seguir al maestro y le decían: Señor, ¿qué dura está esta palabra? Pero realmente cuando Él les hacía un llamado de atención para los que se querían ir, estaban libres de irse. Pero las personas se miraban entre sí a lo mejor y se decían: Señor, ¿pero a quién más podemos ir? Si solamente usted tiene palabras de vida eterna. Y esto es lo que también quiero compartirle. No tenemos a quién más acudir. El único que tiene palabras de vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. O sea, no hay palabras. Este mundo está lleno de palabras hermosas. Pero estas palabras de este mundo van a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Incluso este mismo mundo y este cielo que nosotros vemos será deshecho y destruido. Este mundo pasará, y cuando la Biblia dice que todo esto va a pasar, significa que todo esto puede ser destruido, pero lo que permanece es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios tiene cumplimiento y permanece de ahora para siempre. Así es que, viendo el verso 8, quiero que comprendamos de que el anticristo matará a los santos, que en este caso son los creyentes de la gran tribulación. Y es necesario comprender esto. Voy a terminar este video que hemos visto acerca del anticristo, y lo voy a hacer retomando un par de puntos importantes para el anticristo. Posiblemente este hombre sea homosexual. Posiblemente este hombre sea un homosexual que no tenga gusto por las mujeres. ¿Por qué? Porque quiero que veamos Daniel capítulo 11. Si nosotros vemos Daniel capítulo 11, en el verso 37, dice de la siguiente manera: ¿por qué posiblemente sea un homosexual? Dice: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Entonces lo que sucederá es que este hombre posiblemente sea una persona realmente sin gusto de las mujeres, porque sigue diciendo: del Dios de sus padres no hará caso. O sea, del Dios de sus padres, cuando dice del Dios de sus padres, posiblemente también sea judío, porque dice que del Dios de sus padres no hará caso. Y en este caso recordemos a los padres, que está hablando acerca de los patriarcas, está hablando de los hombres o los personajes importantes de la Biblia, donde ha trascendido lo que es la línea mesiánica. Y ahora bien, comprendemos de que posiblemente el anticristo no tenga gusto por las mujeres, porque su interés no van a ser las mujeres o tener placer sexual. Su interés es engañar a la gente. Su interés es que la gente vaya al infierno con él.
porque este personaje va a ser lanzado al lago de fuego también. Pero comprendamos que el lago de fuego va a ser una apertura que le hará el anticristo y el falso profeta. Y lo comprenderemos más adelante, que los que aperturan el lago de fuego es el anticristo y el falso profeta. El diablo es arrojado después. Qué terrible es realmente lo que va a suceder. Ahora, ¿qué es lo que quiero que comprendamos con esto? Y lo que nos cuenta el verso 38 es que será una persona totalmente satánica. No va a ser una persona angelical, es todo lo contrario, es un satánico totalmente. Porque dice el verso 38, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Entonces, ¿qué dice? Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Él dice, Dios, al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. O sea que será un hombre satánico. ¿Y por qué con cosas de gran precio? ¿Y por qué con oro o plata? Porque posiblemente, de acuerdo a lo que comprendemos, habrá una imagen que en otro video lo veremos cuando hablemos del falso profeta. En esta ocasión era hablar solamente del anticristo. Entonces sigue ahora expresando algo bastante bonito en el verso 9 y en el verso 10. Recordemos que posiblemente sea judío. Cuando dice del Dios de sus padres no hará caso, y estaba hablando acerca de este personaje que se tendría que levantar, estaba hablando que posiblemente sea un judío, porque ellos esperan, y lógicamente, ¿por qué tendría que ser un judío? Porque el pueblo de Israel espera que se levante del mismo pueblo de Israel un judío que es el Mesías, que sea el Mesías enviado de Dios. Allí el pueblo de Israel será engañado con el anticristo, porque al que ellos le darán la oportunidad de entrar en el templo, al que ellos le van a aplaudir es al anticristo, porque ellos esperan que de su nación, de su pueblo, nazca el Mesías. Ahora termino con el verso, lo que es 9 y 11. Dice la Biblia, si alguno tiene oído, oiga, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué es lo que quiero que veamos? Que los salvos de la gran tribulación tendrán que padecer con paciencia. Así de que aquellos que se queden allá tendrán que tener una paciencia grande para padecer ese tiempo terrible. Así es de que mi invitación es comprender, este personaje se va a tener que levantar. Es una profecía para los últimos tiempos y realmente la iglesia ya no estará para esta ocasión. Hay personas que se preguntan ¿cómo será el anticristo? Las cualidades las tiene la Biblia. Hoy las hemos visto parte de ellas, ya que es un mensaje y una enseñanza más profunda y más grande. Pero he tratado de abrir un panorama para quien tenga esa curiosidad de parte de la Biblia y acerca de este tema que es el anticristo. Nada más es una pequeña porción. Son detalles muy pocos, pero de mucha importancia. Así es de que comprendamos que es mejor obedecer a Cristo, es mejor agarrarnos de la mano del Señor, es mejor vivir fortalecidos con nuestro Dios, es mejor obedecerle a nuestro Dios, obedecer al llamado. Sé que habrá gente que después de esta transmisión verán este video. Mi invitación: busca al Señor, busque de Dios, ame a Cristo, trate la manera de ligarse su vida, su alma a Cristo, porque este tiempo está terrible. Escape por su vida, corra por su vida. Dice la Biblia que esto no es para el que quiere ni para el que corre, sino para el que Dios tiene misericordia. ¿Qué significa? Que cuando usted corre a los brazos de Dios, ya Dios puso en su corazón el acudir a Él. Así es de que si usted ahora está viendo este video, o será que lo vea después, pues déjeme decirle que Cristo le ama. Dios ya ha establecido su castigo sobre esta tierra. Lo único que se espera es que las trompetas puedan sonar y que el rapto de la iglesia suceda, que seamos arrebatados por nuestro Dios y encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo en el aire. Dios les bendiga grandemente. Bendiciones.